Muy buenas noches con todos los participantes que se vienen conectando a través de nuestras diferentes redes. Los saluda Lucía Neira del Grupo Educativo Capacítate Perú. Buenas noches a todos los participantes que se conectan aquí a nivel nacional y también a nivel internacional a través de nuestras diversas plataformas. El día de hoy tenemos el curso de Introducción a la Ecoeficiencia en Instituciones Públicas. Recordando a todos nuestros participantes que nuestros cursos son de acceso gratuito previa inscripción y la certificación es opcional. Tenemos el agrado hoy día de contar con el ingeniero Gianmarco Mendoza Mogollón, quien es ingeniero de especialidad de ingeniero ambiental, es especialista ambiental en el manejo integral de residuos sólidos. Entonces, doy paso al ingeniero para iniciar la capacitación. Adelante, ingeniero Gianmarco. ¿Qué tal? Muy buenas noches al grupo educativo Capacítate Perú. Gracias, Lucía, por la introducción para este curso, ¿no? Introducción a la ecoeficiencia en instituciones públicas. Qué importante es hablar de ecoeficiencia. Siempre a veces escuchamos del tema de ecoeficiencia. El coeficiente es administrar los recursos del Estado, ¿no? Y no sé si dentro del público tenemos a alguien que entiende qué es el ecoeficiencia o qué entendemos por ecoeficiencia en el sector público. No sé si algún comentario o mensaje de lo que estamos en la sala nos podrían dar para poder empezar a ver. Ninguno. Cualquier mensaje pueden hacerlo aquí, ¿no? Mediante el chat. O mediante también, como estamos en transmisión en vivo, podrían ustedes escribir su mensaje y ya Lucía me lo transmite, ¿no? Hablar del tema de coeficiencia en instituciones públicas, siempre hemos escuchado tal vez promotores coeficientes, o si alguno ya tiene experiencia, ¿no? Sabemos que hay un comité de ecoeficiencia, ¿no? Que están ligados al tema del ahorro de papel, el ahorro de energía, el ahorro del agua, el ahorro de las impresiones, porque también está ahora aquí ligado al tema de ecoeficiencia, ¿no? En instituciones públicas, ciertos lineamientos, ciertos parámetros, ¿no? Que involucra varios actores, no solamente el tema del agua, el tema del papel, ¿no? Ha salido mucha normativa y que gracias a ello ha permitido que muchas instituciones públicas, ¿no? Se adapten al tema de la ecoeficiencia y que puedan establecer parámetros e indicadores que puedan llegar a su institución ser una institución ecoeficiente, ¿no? Sin más preámbulo, vamos a una parte introductoria, ¿no? Sabemos que a nivel mundial se genera gran cantidad de residuos, existe gran número de contaminación ambiental, hablamos del aspecto de residuos sólidos, hay contaminación del aire, contaminación del agua, entre otras cosas. Pero el principal factor de esta contaminación que vemos son la generación de residuos sólidos, ¿no? Sea residuos de plástico, sea residuos de papel, ¿no? Entre otros, ¿no? En el día a día generamos gran cantidad de residuos sólidos, ¿no? Y esta escasez o esta problemática mundial no es ajena a nuestra realidad, ¿no? Si nos vamos aquí a Perú, ¿no? En nuestra realidad, vemos que también existe contaminación por residuos sólidos, vemos que existe contaminación del aire, existe contaminación del parque automotor, ¿no? Entre otras, ¿no? Eh, en el Perú generamos un promedio eh, de 21.000 toneladas de residuos sólidos a diario, ¿no? Que esto equivale a 3 estadios llenos
tres estadios nacionales totalmente llenos, ¿no? Imagínense la cantidad de residuos que generamos en el día a día, ¿no? Y que muchos de los residuos, como ustedes pueden saber, ¿no? Y visualizar, son aprovechables. Y es por eso que aquí viene el tema de la ecoeficiencia, ¿no? En el sector público, ¿no? Y que ahora a estos lineamientos de ecoeficiencia del sector público también se ha sumado algunas instituciones privadas que ya han sacado sus lineamientos o sus directivas para la mejora de los recursos, ¿no? Nos dicen que también en el Facebook indican que la ecoeficiencia se relaciona a realizar lo mejor, pero considerando el medio ambiente. Sí, recurso, ¿no? De una manera eficiente, ¿no? Y eficaz, ¿no? Y esta generación de residuos, de emisiones, de efluentes, ¿no? Vemos que ha aumentado una cantidad considerable el tema de emisiones, el tema del dióxido de la tala informal, de la contaminación, entre otras, ¿no? Sabemos que también este balance de la contaminación se refleja también en un grado de absorción, ¿no? El tema de la humedad, el tema del carbono nitrógeno que absorben los bosques urbanos, porque es importante mantener y contar con árboles en nuestro distrito, en nuestro país, ¿no? Pero también el grado de absorción de CO2 que absorbe el océano. El océano también absorbe un gran porcentaje de CO2, ¿no? Pero al margen de esto, tenemos un desbalance, ¿no? De CO2 de un 6%, ¿no? Y este desbalance se refleja en las olas de calor, en las olas, en el derretimiento de los glaciares, ¿no? En el aumento de temperatura, en la variación de la temperatura en algunas zonas, entre otros, ¿no? Y vemos que nuestra huella, ¿no? Aquí representado, ¿no? Cómo nuestra huella ha ido considerablemente aumentando a lo largo de los años, ¿no? En el año 1961 hablaba que nuestra huella de carbono, ¿no? Que está ligado al tema de coeficiencia, tenía un porcentaje de 73% de biocapacidad, ¿no? Es decir, eh, generábamos, ¿no? O un impacto de un 73% de nuestras acciones que hacemos en el día a día, ¿no? Las acciones del consumo de agua, el consumo de energía, el consumo de papel, el consumo de transportes, ¿no? Entre otros. Teníamos un porcentaje de ese y veíamos que no llegábamos al 100%, pero ¿qué hacíamos en ese momento? Así, reciclábamos. La política en esos entonces no se hablaba mucho en tema de reciclaje, tema de economía circular, pero sí se hablaba el tema de cuidar nuestro medio ambiente, ¿no? De conservar. Hacia el año 1985, nuestro porcentaje de biocapacidad en el planeta ya sobrepasó el 100%. Estamos un promedio de 119%. Y para el año 2014 ya estamos en una cifra roja. No muestro la proyección al 2030 porque ya sobrepasamos una biocapacidad de casi el 200%, ¿no? Y vemos que nuestra huella de carbono, ¿no? Es más grande de la capacidad que soporta nuestro planeta, ¿no? Por eso también se habla de que llega una fecha que todos los recursos que produce nuestro planeta ya han agotado, ¿no? Y esto es por la cantidad de residuos, por la cantidad de impactos que ha generado nuestro consumo, nuestro día a día en nuestro planeta, ¿no? Y hablando un poco de la parte normativa, ¿no? Y el tema de ecoeficiencia, ¿no? Nacemos de la ley 28611, que es la Ley General del Ambiente, ¿no? En sus artículos,
ahora sí. ¿No? La Ley General del Ambiente, ¿no? Hablamos del artículo número 11 que son los lineamientos ambientales básicos en la política, ¿no? ¿Qué nos dice? ¿No? En este artículo, en su inciso B, nos habla de la promoción del desarrollo y uso de tecnología, métodos, procesos y prácticas de producción, la comercialización y su disposición final. Y usted me preguntará, ¿qué tiene que ver con el tema de la ecoeficiencia, ¿no? Acá nos dice uso de tecnologías, métodos y procesos, práctica de producción, comercialización y disposición final, ¿no? ¿Cómo yo voy a hacer el uso de la tecnología en un tema de coeficiencia? Sí, puedo darle lineamientos en mi institución pública, ¿no? O privada, ¿no? Donde yo establezca que a partir de la fecha se pueda hacer la adquisición, ¿no? De productos que estén basados o certificados a un tema de ecología o que tenga un menor impacto de producción con el medio ambiente. Un ejemplo, voy a hacer que las hojas, ¿no? Bond que yo adquiero en mi empresa o en mi institución sean hojas que tengan una certificación, ¿no? De carbono neutrógeno. Un ejemplo. ¿No? O que me certifiquen que estas hojas son procedentes de un proceso con material reciclado. O que estas hojas me certifiquen que la tala que he realizado la está reforestando. Un ejemplo, ¿no? Y eso yo estoy aplicando tecnologías y usos, ¿no? Y métodos de producción y comercialización. Que hablamos también de comercialización, también, ¿no? En algunas incidencias, un segundo. Vamos a cerrar aquí el WhatsApp, porque está haciendo ruido. ¿No? En el tema de la comercialización, ¿no? Que al momento, si yo practico un tema de reciclaje, ¿no? Tal vez eh, al momento de comercializar, yo vea y certifique que esto entre a una economía circular, ¿no? Que los residuos, las botellas que nosotros reciclamos, se puedan ver que se están comercializando de manera correcta y no vaya a, por así decirlo, a un mercado negro, ¿no? Y para entender un poco más también para el tema de economía, de ecoeficiencia, ¿no? Es aprovechar sosteniblemente los recursos naturales, como le dije, ¿no? Yo voy a administrar adecuadamente los recursos. Un ejemplo, en el tema, y me va a decir, ¿qué tiene que ver aquí con el tema de la eficiencia en el sector público, ¿no? Vemos, y eso lo vamos a ver más adelante, algunos tips, ¿no? Y algunas maneras del tema del ahorro. El tema del ahorro del agua, por ejemplo, ¿no? El ahorro de energía. Por ejemplo, si yo tengo en mi institución focos, ¿no? Eh, que jala un gran, o que consume una gran cantidad de voltaje, de kilowatts, a cambiarlo, eh, voy a cambiarlo por focos, ¿no? Ahorradores por LED, en caso del ahorro del agua, voy a cambiar a través de griferías que no disparen mucha cantidad de agua, grifería que sea eficiente, ¿no? Entre otras, ¿no? Y ahí estoy haciendo un aprovechamiento sostenible de estos recursos, ¿no? El tema del agua, el tema de la energía, y todo ello. Otro inciso, ¿no? Del artículo número 11, el inciso F, ¿no? Que es el fortalecimiento de la gestión el fortalecimiento de la gestión ambiental, ¿no? Al tener lineamiento de ecoeficiencia, ¿no? Deben administrarse adecuadamente los recursos, tributos y condiciones, ¿no? Para poder ejercer de manera adecuada el tema de ecoeficiencia, ¿no? Y no solamente el tema de la ecoeficiencia nace por un simple documento, sino que va
aplicar la articulación, como lo dice en el inciso G, ¿no? La articulación e integración de políticas y planes. Porque no solamente yo voy a dar mi tema de coeficiencia, sino también a raíz de mi plan de coeficiencia, que lo vamos a ver más adelante con la guía de coeficiencia, vamos a darle lineamientos a qué instituciones. Un ejemplo, si yo tengo, voy a poner el ejemplo como en mi caso, una municipalidad, ¿no? Y para llevar los lineamientos de una manera ecoeficiente, yo puedo separar un plan de coeficiencia por cada sede que tenga mi municipio, ¿no? Algunos no tienen un ejemplo. Sede de rentas, el Palacio Municipal, ¿no? No sé, otra área de fiscalización, una área de servicios públicos, ¿no? Que a veces los tienen separados. Cada uno de ellos yo le voy a crear planes de políticas, planes de coeficiencia, porque cada uno consumen diferentes atributos, ¿no? Sea energía, papel, combustibles, entre otros, ¿no? Consume cada sede distinto y por lo tanto yo voy a crear distintos planes, ¿no? Para poder enlazarlo con mi plan general, ¿no? Y como dice aquí, la articulación e integración de políticas y planes en la lucha de la pobreza, asuntos comerciales y tributos, y con lo que estén alineados con los objetivos de protección ambiental y de desarrollo sostenible, ¿no? Estos planes de coeficiencia van a estar alineados a los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Y también está alineado con la Política Nacional del Ambiente, ¿no? El Decreto Supremo 012/2009, ¿no? Y que nos permite lograr la conservación y aprovechamiento sostenible del patrimonio natural del país con eficiencia, equidad y bienestar social, priorizando la gestión integral de los recursos naturales, ¿no? Nos ofrece, ¿no? Asegurar una calidad ambiental adecuada para la salud y el desarrollo integral de las personas, previniendo la afectación de los ecosistemas, ¿no? Recuperando ambientes degradados y promoviendo una gestión integral de los riesgos ambientales, así como una producción limpia y ecoeficiente, ¿no? Lograr también el desarrollo eficiente y competitivo de los sectores públicos y privados, promoviendo las potencialidades y oportunidades económicas, ambientales, nacionales e internacionales, ¿no? Vemos ahí, ¿no? Que no solamente, como lo mencioné, ¿no? Está la Ley General del Ambiente, sino también implicamos la Política Nacional del Ambiente con el tema de aprovechamiento, la conservación y el uso eficiente de los recursos naturales, ¿no? Y de gestionar de una manera integral los riesgos ambientales con una producción limpia y ecoeficiente, ¿no? Aquí, como dice, una producción limpia y ecoeficiente, también estamos ligados también ya al tema de reciclaje, al tema de economía circular, ¿no? En el eje número 1 de la política, ¿no? Nos habla del aprovechamiento de los recursos naturales, ¿no? De promover la innovación tecnológica, la investigación aplicada, eh, y el uso de las tecnologías limpias, ¿no? Cómo yo de manera ecoeficiente puedo ya a través de mi plan de coeficiencia, de mi línea base de coeficiencia, emplear tecnologías de innovación, tecnologías limpias, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Y que lo doy como ejemplo, claro está, ¿no? Es, hice mi línea base de energía, ¿no? Dentro de mi línea base de coeficiencia y en mi línea de, en mi línea base de energía, puedo implementar, ¿no? Tal vez el ahorro de energía a través de estos focos ahorradores, como se lo mostré, pero también si vamos más allá de tecnologías limpias, puedo emplear tal vez en algunas oficinas o en algunos puntos específicos paneles solares. Hay ya instituciones públicas que se han adecuado a tecnologías más limpias, ¿no? Con el uso de paneles solares, uso de energía eólicas para alimentar ciertos suministros. No les digo que van a colocar
paneles solares voy a tener a todo el edificio conectado a ello. Pero hay algunas instituciones privadas que sí lo tienen, que administran todo su edificio con energía solar. Pero si vamos a implementar de poco a poco, podemos ir implementando tal vez para ciertas oficinas o para ciertos equipos electrónicos, ¿no? Estas tecnologías, ¿no? En el eje de política número 2, que habla de la gestión integral de la calidad ambiental, ¿no? Tenemos los objetivos que se incorporarán criterios de ecoeficiencia y control de riesgos ambientales y de la salud en las acciones, ¿no? Del sector público y privado. El control integrado de la contaminación, ¿no? Que nos habla que promueve la inversión privada en procesos productivos que utilicen tecnologías e insumos limpios y el desarrollo de procesos de reconversión en las industrias contaminantes. Promover la ecoeficiencia en la gestión ambiental de entidades públicas, ¿no? y privadas en todos los niveles de administración pública. Y en el tema de calidad de agua, fomentar el ahorro y eficiente uso del agua, ¿no? En las diferentes instituciones, ¿no? Y aquí vemos claramente, ¿no? Que no solamente en la política nacional, ¿no? En la Ley General del Ambiente, sino en la política, cada eje nos abra y no están ligados al tema de coeficiencia, ¿no? En el sector. También hablamos de la ley de presupuesto del sector público, ¿no? Porque a través de la ley 29-28-9, ¿no? Del año fiscal 2009, se han adoptado medidas de gestión administrativa del gasto, ¿no? Y que estas medidas disponen a través de su directiva a la Gerencia General de Administración o a quien haga de su vez esa gerencia, a medidas de ecoeficiencia, ¿no? Al ahorro de consumo de energía, agua, papel, gasto de combustibles en los vehículos, entre otras, que serán aprobadas a partir del primer bimestre del año 2019, ¿no? Gracias al año 2019 con esta ley, ¿no? Y ya hay instituciones muy alineadas al tema de coeficiencia, hay instituciones que han sacado sus lineamientos y todo ello para ser ejemplo o instituciones modelos, ¿no? Para las demás municipalidades, ¿no? Algunas han empezado, como le decía yo, por algunas sedes, otras han empezado ya de manera general y todo ello. Y también, mediante el Poder Ejecutivo, mediante decreto supremo, ¿no? Ha refrendado por el MINAN que aprueban las medidas de coeficiencia, ¿no? Que tengan como efecto el ahorro en el gasto público, ¿no? Y es por ello que en algunas iniciativas del Ministerio del Ambiente, ¿no? Voy a poner el ejemplo, ¿no? El premio Antonio Brahe, ¿no? Dentro de sus categorías, el MINAN también ya ha puesto como una de las categorías a este premio, ¿no? La categoría de ecoeficiencia, ¿no? En instituciones públicas para reconocer y premiar a las instituciones públicas que cumplan con los indicadores, ¿no? Y que tengan proyectos, ¿no? relevantes en el sector público, ¿no? Y que hayan hecho, ¿no? Y que sobre todo hayan reducido gastos públicos y que estén haciendo un impacto positivo en la conservación, ¿no? Y la reducción de sus gases de efecto invernadero. Como parte de la normativa de la coeficiencia, ¿no? De una manera gráfica lo vamos a ver en dos líneas de tiempo, ¿no? Hablamos del 2008, ¿no? La ley de presupuesto del sector público, ¿no? Que fue refrendada, como le dije, en el 2009, ¿no? Luego tenemos la Política Nacional del Ambiente, el Decreto Supremo 012 de 2009, MINAN, y las medidas de ecoeficiencia para el sector público, ¿no? Que esto vemos ya ejemplos de medidas y los lineamientos, ¿no? Que nos dan en el sector público mediante el Decreto Supremo 09/2009 MINAR, ¿no? Más adelante, en el prosiguiente año, se modifican ciertos artículos del Decreto Supremo 09, ¿no? A través del Decreto Supremo 011/2010, ¿no? A partir del año 2011,
11, ¿no? Se establece el porcentaje de material reciclado en plástico, papeles y cartones a ser usados en las entidades del sector público. ¿Y qué quiere decir esto, ingeniero? Esto quiere decir que a través de la resolución ministerial 021-2011 MINAN se ha establecido un porcentaje, ¿no? De productos que las municipalidades o sectores públicos, ¿no? Tienen que tener, ¿no? O promover. Luego, al último, vamos con las preguntas que nos están dejando en los chats. Vamos a responder, vamos a tener un bloque de preguntas. Luego también tenemos, a través del Decreto Supremo 04-2011, MINAR, aplicación gradual de los porcentajes de material reciclado en más plástico, papeles y cartones que deben ser usados en compra del sector público, ¿no? También estos parámetros que van alineados, no solamente el tema de coeficiencia, aplica a la gerencia o a la sugerencia o al área que haga a su vez el tema ambiental, sino también involucra al área de logística, porque se van encargando de hacer las compras de acuerdo a la normativa, e implica el área de administración, ¿no? Logística y administración o patrimonio en alguno, lo que hagan de sus veces, ¿no? Se van a encargar de hacer el seguimiento de los, de las compras que sean de manera ecoeficiente, ¿no? Luego tenemos la resolución ministerial 083-2011, ¿no? Que establece disposiciones para la implementación de lo dispuesto mediante la resolución ministerial 021, ¿no? Que habla sobre el tema del porcentaje. Esto ya no, el Decreto Supremo 01-2020-2012 ya no lo vamos a ver porque ya está derogada, ¿no? En 2013 estamos hablando del programa de promoción del uso del gas natural vehicular y los paneles solares, porque ya también hay una promoción de esto en las instituciones públicas y privadas, ¿no? Luego tenemos el Decreto Supremo 013-2018 MINAN, que aprueba la reducción de plástico de un solo uso y promueve el consumo responsable de plástico en las entidades del Poder Ejecutivo, ¿no? Y tenemos la ley 3088-14, ley que regule el plástico de un solo uso, ¿no? Y los envases descartables, ¿no? Y este ha sido un hito a nivel, a nivel, a nivel, a nivel nacional porque a partir de esta política o de la aprobación de esta ley, porque ha permitido que tanto sector público y privado pueda adoptar medidas para ese plástico de un solo uso, porque ahora ya se emplea vasos de cartón, vasos o platos de fibra de maíz, entre otros, y ya se han dejado el ternopor, se ha dejado el vaso plástico que se veía mucho en algunos eventos o coffee break, ¿no? Ahora, también a partir del 2019 tenemos el reglamento de impuesto al consumo de bolsas plásticas, ¿no? Que van de la mano con la ley 30884. Tenemos también la ley, reglamento, ¿no? Del Decreto Supremo 06-2019 Minal, que aprueba el reglamento de la ley que regula el plástico de un solo uso y recipientes o envases descartables. Y también muy importante aquí remarcar que está alineado con el tema de la ecoeficiencia, ¿no? Y aprueban el reglamento de gestión y manejo de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, ¿no? Dirán, ¿qué tiene que ver con esto? Es importante, porque aquí ya estamos hablando que también las instituciones públicas y privadas tienen que hacer la gestión adecuada de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, cuando antes no se hablaba mucho de ello, ¿no? ¿No?
Vemos también otras normas relacionadas al tema de coeficiencia, ¿no? Tenemos el ISO 14045, ¿no? 2013, ¿no? Que habla de la gestión ambiental y nos habla de la evaluación de la coeficiencia del sistema del producto, principios y requisitos y directrices. Tenemos la 14044, ¿no? Que habla de la gestión ambiental y análisis de ciclo de vida, requisitos y directrices, ¿no? Estas también ustedes han podido observar ahí, o más adelante vamos a ver el tema de ciclo de vida, ¿no? Muy importante es este tema y que eh, ustedes, ¿no? Pueden hacer mucho hincapié con el tema del ciclo de vida para muchas cosas, para no solamente con el tema de coeficiencia, sino con el tema de planes de manejo, ¿no? Y de producción. Tenemos también la norma técnica peruana, ¿no? 14049, ¿no? Que habla sobre la gestión ambiental y el análisis de ciclo de vida y ejemplos ilustrativos de la aplicación de la norma técnica peruana ISO 14044, ¿no? Tenemos la norma técnica 900.075, ¿no? Que habla sobre el papel, el método de la verificación del contenido de la fibra reciclada en la fabricación de cartones, ¿no? Estas normas no solamente hablan y como la otra norma de plástico, ¿no? Que tiene que ser en el proceso, ¿no? Por eso vemos ahora que muchos productos te vienen con la etiqueta, con el etiquetado o ¿no? Señalización, que este producto lleva un porcentaje de material reciclado, ¿no? Un ejemplo, algunas prendas, ¿no? Te dice, están hechas de plástico, de poliéster o, ¿no? Y te dice un porcentaje de 70% algodón, ¿no? Y 30% de plástico reciclado, ¿no? En algunos te dicen, en algunos todavía, en algunos etiquetas te dicen qué plástico se ha introducido, ¿no? Algunos te dicen que el plástico utilizado ha sido rescatado de los mares, entre otros, ¿no? Tenemos también en el 2015 la norma técnica 900.079, ¿no? Que habla de envases y embalajes, es una guía terminológica en el campo de la biodegradabilidad. Tenemos la 900.080, ¿no? Que habla de envases, también de embalajes, son los programas de ensayos y criterios de evaluación de la biodegradabilidad, ¿no? La norma técnica peruana, la 17088, 2015, ¿no? Especificaciones para plásticos compostables, ¿no? Luego la 900.076, que habla sobre la ecoeficiencia en envase y embalaje, tasa de reciclado, ¿no? Y todo está relacionado, como le digo, al porcentaje de biodegradabilidad, el porcentaje de material reciclado que tiene como tal, ¿no? Luego también tenemos la norma técnica eh, 14021, que habla sobre las etiquetas y declaraciones ambientales, ¿no? Etiquetados ambientales tipo 2, la evaluación del ciclo de vida, ¿no? Que es importante. Y nuevamente, luego en el año 2019 también tenemos los principios generales de etiqueta, ¿no? Y que tiene que ver con el tema de declaraciones, el procedimiento, entre otros. Aquí de manera de resumen, como ya se lo mencionaba, también hay otras resoluciones que han sacado, ¿no? Tenemos en el 2009, ¿no? Los indicadores de consumo energético y metodología de monitoreo. En el 2010 tenemos la creación de la Dirección General de Eficiencia Energética, ¿no? Esta dirección, ¿no? Que nos va a apoyar mucho para ver el tema eh, energético y cómo hacer algunos lineamientos, entre otros, ¿no? Luego tenemos la Política Energética Nacional del Perú, ¿no? Del 2010 al 2040, una vigencia de 30 años, ¿no?
Tenemos Decreto Supremo 01/2012, MINAN, que aprueba el Reglamento Nacional para la Gestión de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, ¿no? Tenemos también la Directiva Nacional para la Adecuada Baja y Tratamiento de los RAI almacenados en los sectores públicos, ¿no? Esta directiva es muy importante porque nos han dado los lineamientos que deben seguir las instituciones públicas, ¿no? Porque antes algunos RAI se daban, por darse así nomás, se daban de baja sin, solamente con una acta de patrimonio, pero no, acá te dan todo el procedimiento que deben seguir, que deben conformar el comité, la resolución y todo ello, ¿no? El Plan Nacional de Gobierno Electrónico, ¿no? Al año 2013 al 2017, que ha ayudado también mucho el tema de la digitalización, ¿no? De la parte electrónica del gobierno. Crean el programa de conversión masiva de vehículos a GNV y dictan medidas para el uso masivo de vehículos en el sector público, ¿no? Porque antes todo tenían que estar con el tema del combustible convencional, ¿no? Ahora también ya se puede convertir y hay ciertos lineamientos, ¿no? Tenemos el año 2015 que se crea el Decreto Supremo que aprueba el Código Técnico de Construcción Sostenible, ¿no? Estos de manera, ya no lo vemos de manera solamente de papel, combustible, ¿no? Energía, sino también vamos al tema de construcción que de manera de edificación, ¿no? Y eso está por el Ministerio de Vivienda. ¿Qué edificaciones hacemos más sostenible y todo ello? Luego tenemos 2016, tenemos medidas para el uso eficiente de la energía, tenemos los criterios también para la elaboración de auditorías energéticas emitidas al sector eh, público. 2017 aprueban el reglamento de etiquetado, ¿no? De eficiencia energética para equipos energéticos, ¿no? Por eso vemos ahora que en la compra de un equipo electrónico, ¿no? No veamos esas etiquetas, ¿no? Si consumen tanta energía, si es A, B, C, D, F, G, ¿no? Que tiene el consumo de energía, si son más ecoeficientes, si el equipo que yo estoy comprando genera más energía o otra no, ¿no? Y también aprueban el modelo de gestión documental en el marco del decreto legislativo 1310, ¿no? Y por último, también en el 2019 aprueban estándares de interoperabilidad de la plataforma del Estado, ¿no? Y medidas adicionales para su despliegue, ¿no? Hablando un poco de la definición ya de las medidas de coeficiencia, las medidas de coeficiencia que no nos permiten mejorar la mejora continua del sector público, ¿no? Porque nos va a permitir adquirir de manera eficiente los recursos, ¿no? Pero también nos va a ayudar a tener menos recursos, menos impactos negativos, ¿no? Porque yo allá al momento de comprar, un ejemplo, de estas hojas, pon que tenga un impacto negativo, ¿no? Un impacto menos negativo, ¿no? En el ambiente, que sea tal vez unas hojas certificadas por una empresa o que tenga un impacto de reforestación por los árboles talados, ¿no? Me va a permitir tener menos impactos negativos en esta compra, ¿no? Y que las medidas de ecoeficiencia son acciones que permiten la mejora continua del servicio público mediante el uso de menos recursos, así como la generación de menos impactos negativos, ¿no? Como le mencioné. ¿Y qué se va a ver reflejadas? Se va a ver reflejadas en los indicadores de desempeños, en la economía de los recursos y la minimización de residuos e impacto, ¿no? Ah, pues
a componentes más ecoeficientes, vamos a generar menos impuestos y menos residuos, ¿no? Y se va a traducir en ahorro económico para el Estado y el incremento del bienestar social. Y me preguntarán, ¿cómo va a ser un tema de ahorro del Estado? ¿No? Vamos a, a ver que las compras, como lo mencioné, ¿no? Eh, un ejemplo, yo compraba 3 millares de hojas al mes. Ahora tal vez voy a hacer con esto, con esta uso de ecoeficiencia, ya no voy a hacer 3 millares de hojas al mes, tal vez voy a aplicar a 2 y ya estoy reduciendo 1 millar de hojas de consumir, ¿no? A nivel mensual, ¿no? Porque he implementado tal vez eh, que los documentos se envíen a través de una plataforma digital, sean recibidos, ¿no? Y que solamente los documentos necesarios sean recibidos de manera física, ¿no? Tenemos también el ámbito de aplicación, ¿no? Estas medidas de coeficiencia son de aplicación obligatoria en todos los sectores o todas las entidades del sector público y de su cumplimiento de obligación en todas las personas, ¿no? Dadas que se dan a través de la ley, también se da a través de una resolución de alcaldía o una resolución ministerial o sectorial, ¿no? Donde se va a implementar todos estos servicios, ¿no? Y bajo todo el régimen de contratación, ¿no? Es decir, entra a todas las personas. ¿Y cuáles son las medidas de coeficiencia, no? En la primera medidas, en esta etapa, vamos a ver medidas, ¿no? Como el uso de la energía alternativa ecológica, la implementación progresiva de dispositivos ahorradores del agua, las lámparas ahorradoras, ¿no? Vamos a ver también la implementación del uso de gas natural. Vamos a ver la segregación de residuos reciclados, ¿no? El ahorro de energía, el ahorro del agua y el ahorro de papel, ¿no? Esas son las primeras medidas que uno puede ver en las medidas técnicas o operativas, ¿no? La gradualidad de la implementación, como le dije, vamos a tener primer año desde que nació, ¿no? 2009, ¿no? Que se hacen las medidas de coeficiencia de la primera etapa, ¿no? Como hemos visto aquí, algunas medidas. Para el segundo año, yo voy a crear medidas de coeficiencia para un segundo periodo y obligatorio cumplimiento, ¿no? Porque sabemos que el primer año ha sido tal vez para adaptarnos a estas medidas ecoeficientes, ¿no? Tenemos también el artículo 6 que habla sobre los reportes de resultados, ¿no? Y esto ya se va a encargar en la Oficina General de Administración, ¿no? De reportar cada último día del mes en su página institucional las medidas implementadas y los resultados alcanzados y también informará al MINAN, ¿no? De las medidas adoptadas, ¿no? En el sector, ¿no? Las medidas que se han logrado cumplir, el indicador y todo ello, porque recuerden que eh, en lo que trabajamos en el sector y todo plan que realizamos, no solamente está enfocado a decir, mi meta es llegar a 1 tonelada de residuos reciclados, un ejemplo, ¿no? Pero con mostrar qué indicador, cómo lo va a llegar, ¿no? Eso va a ser mi medida o mis resultados alcanzados y que yo debo informar a mi página institucional, y a mi ente rector, ¿no? Para la implementación de las medidas de coeficiencia, como le dije, primero yo voy a tener una línea base, ¿no? Que es todo aquello que encontramos en la institución. Si yo quiero hacer ahorita mi plan de coeficiencia, partamos de la línea base de todo el año 2024, ¿no? Porque yo voy a mostrar más adelante unos cuadros, ¿no? Con información que ustedes deben llenar. Y a través de la línea base, hagamos nuestro diagnóstico,
¿no? De oportunidades. Este diagnóstico que nos permite utilizar dispositivos para el ahorro de agua, energía, el tema de papel, entre otros. Vamos a tener también buenas prácticas, porque el buen uso de los insumos, en estos casos, los útiles de escritorio como papel, los servicios de agua y energía, nos van a dar ejemplos de buenas prácticas institucionales. Y a raíz de eso, vamos a elaborar ya mi plan de coeficiencia institucional, ¿no? Partamos de estos tres modelos, ¿no? Que es línea base, diagnóstico y las buenas prácticas que yo puedo alcanzar. Vamos a tener nuestro plan de coeficiencia institucional. ¿Para qué? Para que con este plan podamos hacer, ¿no? Un monitoreo de las medidas de coeficiencias que yo he planteado en este plan, ¿no? Este plan va a tener la línea base, va a tener tu diagnóstico, ¿no? Las buenas prácticas, las medidas que yo debo de implementar, ¿no? Y sobre todo el tiempo que yo voy a hacer. El tiempo que yo lo voy a hacer está ahí, ¿no? En mi plan de coeficiencia, el plan de coeficiencia mayormente se hace con medidas para un año, pero si lo quieres plantear para más, no hay ningún problema. El informe de coeficiencia, ¿no? El informe se remite un informe anual sobre el estado del ambiente, informará los logros de la gestión pública, ¿no? Alcanzados en materia de coeficiencia, ¿no? Por eso que el MINAT siempre destaca la información que se remite en las instituciones con el fin de mostrar qué instituciones está avanzando en el tema de coeficiencia, ¿no? Para el tema de la difusión y la sensibilización, ¿no? El MINAL ha proporcionado líneas gráficas para la estrategia de difusión y sensibilización a través de todas las oficinas, ¿no? Se ha creado tema de decálogo de coeficiencia que se puede utilizar o dependiendo las medidas que tenga cada administración, se puede ejecutar, ¿no? Uy, se repitió, discúlpeme. ¿No? Tenemos también una guía de coeficiencia para instituciones públicas. Esta guía ha ido modificándose y la última versión, ¿no? Tenemos del año 2016, ¿no? Que establece los lineamientos paso a paso de que lo debe hacer la institución pública, ¿no? Y que también las instituciones privadas podrían tener o reflejar esta guía de coeficiencia, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de esta guía? Facilitar los procesos de identificación, implementación y monitoreo de las acciones necesarias para la aplicación de medidas de coeficiencia, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que vamos a implementar, ¿no? Acciones para tener un ahorro del gasto público en todas las acciones que se quieran, de la compra, del uso de la energía, el agua, el papel, el combustible que se van a utilizar ahora en adelante, ¿no? Tienen objetivos, tiene 5 objetivos, que es mejorar la calidad del servicio público mediante el ahorro de los recursos materiales y energía, el cual conlleva a la generación de menos impactos negativos en el ambiente. Impulsar el adecuado cumplimiento de las normas y políticas de coeficiencia. Ofrecer una orientación práctica para la implementación de estrategias de mejora continua basada en la eficiencia de energía, agua, útiles de oficina y residuos sólidos. Facilitar la identificación de tecnologías ecoeficientes en el mercado peruano y desarrollar criterios y pautas comunes sobre ecoeficiencia a fin de promover su aplicación homogénea en el sector público. Esa guía de coeficiencia tiene varias secciones. Tenemos la sección de organización y asignación de actividades, el diagnóstico, ¿no? De coeficiencia, tu plan de coeficiencia y tu seguimiento de monitoreo, ¿no? Lo que le mencioné, en línea más abajo, ¿no? Esto de acá, justo la línea que se repitió, ¿no? Esto refleja a lo que hemos visto en estos momentos.
otros, ¿no? Eh, Implican, ¿no? Responsabilidades, la descripción actual eh, que encuentras a la institución, las pautas y estrategias que debes implementar para ejecutar las medidas de coeficiencias y las pautas y estrategias para el monitoreo de las medidas que tú estás planteando, ¿no? En esa sesión uno, como le dije, es la organización y asignación de actividades. Vamos a fomentar, uno, el comité de coeficiencia. Es importante aquí que, como lo dice, organizar y asignar actividades. Tenemos que conformar un comité de coeficiencia donde va a estar presidido por el director, el gerente de la oficina de administración, ¿no? O la dirección de administración, o la que haga a sus veces, y la asignación de responsabilidades, ¿no? Como le dije, el representante de alta dirección, el gestor de coeficiencia, que es el área ambiental, el representante de la oficina de planeamiento y presupuesto, porque tenemos que ver, importante que se involucre presupuesto y planeamiento para la ejecución de algunas medidas que vamos a tener y la ejecución, ¿no? De la sensibilización, porque todo requiere de un presupuesto. Representante de la oficina de logística por las compras que se van a realizar o las compras que se van a realizar en ahora en adelante. Un representante de la Oficina General de Recursos Humanos, porque a través del cuerpo humano que integra una institución se va a generar a los gestores de coeficiencia, a los promotores de coeficiencia, se va a ejecutar la capacitación y monitoreo de ellos, ¿no? El representante de la Oficina General de Tecnología de la Información o la que haga sus veces, ¿no? Para la implementación de mensajes, tecnologías o que se pueden emplear desde la parte de informática, ¿no? Representante de dirección ambiental o el área que ejerza esa función, ¿no? El tema de medio ambiente. El representante del área de comunicaciones y capacitación, puede ser el área de imagen institucional para el tema de los flyers, comunicación, entre otros, ¿no? Y otros que el comité de coeficiencia defina, ¿no? Que pueden integrarse porque sabemos que en las diferentes instituciones públicas varían los nombres o las áreas que puedan tener y se pueden involucrar, ¿no? ¿Cuáles van a ser las funciones? Asegurar el desarrollo del diagnóstico de coeficiencia, el cual incluye la elaboración de una línea base, eh, ¿ok? Asegurar la elaboración, ejecución y monitoreo y seguimiento del plan de coeficiencia, ¿no? Aprobación anualmente de este plan de coeficiencia institucional, monitorear y hacer seguimiento al plan de coeficiencia, asegurar el establecimiento de proyectos en materia de coeficiencia en el marco del plan operativo institucional, el POI, ¿no? Fomentar y estimular al personal para que adopte buenas prácticas de ecoeficiencia, ¿no? ¿Qué tenemos? Aquí, como le dije, tenemos a la participación efectiva de cada gerencia o que haga, ¿no? Un ejemplo, ¿no? La Oficina de Planeamiento y Presupuesto, como lo dije, apoyar en la introducción de inversiones dentro de los planes de presupuesto. Tenemos también la Oficina de Logística, que se va a encargar de las compras, ¿no? Reconocimiento de oportunidades continuas, brindar información sobre los inventarios de equipos, así como reporte de solicitudes. En recursos humanos, detallar información sobre el personal, prestar apoyo en la comunicación interna al personal que se tiene, ¿no? La oficina general de tecnología o la oficina de informática, brindar información sobre los equipos informáticos existentes y detallar oportunidades de mejora. Secretaría General, en algunos casos, respaldar las decisiones tomadas por el Comité de Coeficiencia, la Oficina de Imagen, brindar herramientas de comunicaciones para poder acceder a la comunicación, flyers, diseños, entre otros, ¿no? Y a otros organismos de línea. En el módulo número 2 hablamos del diagnóstico, ¿no? Y este diagnóstico nos va a permitir identificar la situación actual del consumo de los recursos utilizados que puede ser sujeto a la optimización, ¿no? Como le dije yo, si mi municipalidad, vamos a ver el caso, mi municipalidad tiene
varias sedes, vamos a hacer un plan del diagnóstico por cada sede, ¿no? Porque se supone que voy a hacer mi plan para cada sede, ¿no? Y esto se va a basar, ese diagnóstico me va a permitir identificar cuál es la situación de los recursos que consume o son reconsumidos por mi institución pública. Vamos a tener la línea base, el diagnóstico de oportunidades y mis buenas prácticas que yo voy a implementar, ¿no? Esta línea base se ve el nivel de consumo de energía, ¿no? Combustible, agua, papel y otros materiales, ¿no? Y un ejemplo, si yo voy a hacer mi línea base, estoy en el 2025, quiero hacer mi plan de eficiencia de mi municipalidad, voy a tomar como línea base todo lo que se ha hecho en el 2024, ¿no? Esta información base, en el tema de energía, tenemos que el consumo de energía eléctrica por persona, mi fórmula es kilowatts de energía eléctrica consumida por el número de personas y mi fuente que voy a tener, ¿no? Mi fuente de verificación, vamos a tener, uy, este lapicito, un ratito. Y mi fuente de verificación va a ser los recibos de electricidad, ¿no? Estos recibos de electricidad, que puede ser de la empresa Enel, Plus, ahora que se llama, Luz del Sur, entre otras, ¿no? El agua, el consumo de agua también de personas, ¿no? Eh, y mi fuente es el recibo de agua que tengamos, ¿no? De Sedapal, no sé qué EPS tengamos, ¿no? En el caso del material del papel, consumo de papel por persona, ¿no? Y aquí vamos a tener las facturas de compra de papel, ¿no? Y esto nos va a ser apoyado con logística. El consumo de otros papeles también con factura, ¿no? El consumo de cartucho de tinta e impresoras, ¿no? Y la factura que nos demande ello. ¿No? ¿No? En el caso de residuos, vamos a tener, a ver, y aquí sí vamos a tener que hacer un pequeño estudio de caracterización, porque vamos a contemplar en este cantidad de residuos que tenemos en mi línea base, la cantidad de papel y cartón que se ha agregado, la cantidad de vidrio, plástico, el cartucho, ¿no? Y otros residuos metales como el aluminio y todo, ¿no? Esto, la fórmula es kilogramos de residuos generados por el número de personas, ¿no? Y mayormente esto me lo dan, en el caso de las municipalidades, son de manera directa, ¿no? De manera directa, ¿no? Porque las municipalidades hacen servicio directo con su personal. Y en caso yo sea que tengo tercerizado, me puedo decir a la empresa que se está manejando mi componente de residuos sólidos, ¿no? Que me pueda dar un reporte de cuánto se genera, ¿no? De residuos sólidos de manera general y si lo pueden dar por estas características que le he dado, ¿no? Papel, vidrio, plástico, entre otros. ¿No? ¿Y cuáles son los instrumentos? Vamos a ver los inventarios que tenemos ofimáticos, ¿no? De iluminación, autos, agua, ¿no? La generación de residuos y los cuestionarios de detección de prácticas, ¿no? De ecoeficiencia. Allá. Aquí, como le dije, vamos a ver los instrumentos, ¿no? El tema de energía, combustible, agua, papel y residuos sólidos, ¿no? Vamos a tener, como le dije, línea base, eh, nuestro mes a mes, discúlpeme, uy, ya, mi mes a mes de la cantidad de personas, ¿no? De enero a diciembre, ¿no? eh, si son personal CAS, ¿no? 728 y todo ello, ¿no? Y vamos a ver el consumo que tiene por cada persona, ¿no? En el caso de energía, como le dije, en el caso de energía se va a ver el tema del consumo de energía en kilowatts por hora, ¿no? Sobre la cantidad de personas, ¿no? Eso me va a dar mi consumo de energía por persona.
¿no? ¿Y dónde vamos a sacar? ¿No? Esto, como le dije, mi recibo de luz. Mi recibo de luz tiene un consumo de hora punta y un consumo en hora fuera punta, ¿no? Esto me da una cantidad de kilowatts, ¿no? Mi importe, que vamos a tenerlo acá, ¿no? Y esto lo vamos a pasar a una tablita que lo voy a mostrar acá. Estos son ejemplos, ¿no? De diferentes recibos, porque vamos a tener la tarifa. Es importante también saber qué tarifa tenemos, qué tarifa el local que vamos a analizar, ¿no? Y vamos a colocar, ¿no? El número de colaboradores, el costo de energía, hora punta. Estos Excel, un ejemplo, nos establece esta guía de coeficiencia que yo se les he mostrado, ¿no? El total de kilowatts por hora, y estas ya son formulitas que ustedes van a comenzar a ejecutar y me va a salir, ¿no? Mi promedio anual, ¿no? La suma de este promedio mensual, ¿no? Por la cantidad de personas, ¿no? Algo así, este dato lamentablemente al copiarlo en la diapositiva se ha movido, pero podemos pasárselo tal vez, ¿no? Convertido en PDF y lo puedan tener, ¿no? Aquí vemos, son datas que se han ingresado, ¿no? Con datas de ejemplo, claro está, ¿no? Cantidad de colaboradores, tenemos más de 28.423, estamos hablando de una oficina grande, ¿no? La suma en costo, el kilowatt que consume en hora punta, fuera de la hora punta, ¿no? ¿Cuánto es el total, ¿no? Entre mi número de colaboradores y vamos a tener en cuánto es en soles por persona, ¿no? Y tenemos luego ya los promedios, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Tenemos un ejemplo acá ya está resumido. ¿Cuánto es consumo de energía anual eléctrica yo tengo anual, ¿no? Mi consumo de promedio de energía mensual, costo promedio mensual, entre otros, ¿no? Igual va a ser con el tema del agua, ¿no? El agua, yo tengo mis recibos, voy a generar el código de suministro, el mes, el consumo de agua mensual que yo tengo, ¿no? El consumo de agua, si ya se da cuenta, pasamos del ejemplo de energía de kilowatts ahora a metros cúbicos, ¿no? Mi importe que voy a tener y un cuadrito similar que yo he tenido, ¿no? Que eso también está en la guía de coeficiencia, pasamos a ser llenado con la data del suministro que yo tengo, ¿no? Es importante, acá como lo ven, consumo de suministro, porque si lo vamos a hacer por sede, se supone que cada sede tiene un suministro, ¿no? Por eso en la guía, ¿no? Nuestro plan de coeficiencia debe ser por sede, ¿no? Y acá hay un ejemplo, ¿no? De la parte ya sistematizada que se tiene, ¿no? Con el tema del agua como ejemplo, ¿no? Y así sucesivamente me faltó comprar unos cuadritos aquí con el tema del papel, el tema del combustible, pero son similares, ¿no? Con el papel y todo ello, ¿no? Luego tenemos también, como le mencioné, ¿no? El tema de la línea base me va a permitir, ¿no? Poder hacer mi diagnóstico de oportunidades, ¿no? Este diagnóstico nos va a dar tal vez algunas lluvias de problemas, ineficiencia que estamos detectando, tal vez algunas eh, suministros están consumiendo más agua, más energía y no vamos a ver cuál es el problema, ¿no? Se va a dar por una caracterización, un análisis de causa, la identificación de acciones correctivas y preventivas que yo voy a permitir, tal vez con el tema de cambio de algunos suministros, es decir, en caso de energía, de algunos focos LED ahora, ¿no? En focos convencionales a focos LED, tal vez de agua cambiar algunos grifería por griferías más coeficiente, entre otras, ¿no? Y esto me va a dar un tema, como le dije yo, un tema de ciclo de vida, ¿no? Vamos a ver el tema de los recursos que se están utilizando,
¿no? Sea agua, material, energía, papel, entre otros, ¿no? Y vamos a ver que este ciclo de vida, ¿no? No deberían terminar como, con una contaminación, ¿no? Eh, un tema de emisiones atmosféricas, vertimientos de, de efluentes, residuos sólidos, sino deberían tener un ciclo donde se comience a hablar sobre una un aprovechamiento, ¿no? De estos residuos, y aquí hablamos, ¿no? El ciclo de vida, ¿no? Hablar del reciclado, de la extracción. Primero vamos a hablar de la extracción de la materia prima, va a pasar para la manufactura, ¿no? Empaque y transporte del producto, la distribución, el uso que le vamos a dar a este producto, y por último, al tema de reciclaje o disposición final, ¿no? Es importante hablar de ello. Y este ciclo de vida también está impactado o está remembrado a través de una norma técnica peruana, que es la norma técnica peruana, la ISO 14040, ¿no? Que habla de un análisis de ciclo de vida, y que esto prácticamente determina el impacto ambiental que tiene el residuo o el producto, la identificación y cuantificación del impacto ambiental y los métodos riguroso y holístico, ¿no? Y que está basado también, como le dije yo, al tema de economía circular, que hablamos de que este residuo que vamos a generar, ¿no? Con, con, con el tema del reciclaje, un ejemplo, las botellas plásticas, el papel bono, pase a un componente de recircularidad, ¿no? Hablamos de que tienen que estar enfocados a un tema de diseño, a un tema de producción y transformación que sea más ecoeficiente, al transporte igual que tenga que ver con ello, al consumo y la utilización y reutilización del producto, con la recolección y por último su reciclaje o tratamiento, ¿no? De vida o fin de vida, ¿no? Y que esto se va viendo, como ustedes ven, materia prima, agua, residuos, recursos naturales, ¿no? Y que por último sea su disposición final con desperdicios mínimos, no desperdicios que se generen un gran impacto, ¿no? Y que un ejemplo, una botella que yo estoy fabricando vuelva a entrar a la economía de esto, como lo ven aquí, ¿no? A la economía circular con la reducción y todo ellos, ¿no? Algunos tips para ir terminando ya a esta introducción. Hablan de tema de coeficiencia, es muy, muy largo y muy bonito, porque yo además estoy dándole ejemplos de manera generales a ello, porque habrá de cada uno de los componentes, nos tomaría, creo, no solamente una parte introductoria o de una introducción de manera muy, muy breve, ¿no? Sino de manera más detallada, ¿no? Y que sería con talleres aplicativos, ¿no? Y para ir terminando, algunos tips en manera de energía, agua y papel, ¿no? Se lo vamos a mostrar ahorita para que ustedes vean qué se pueden hacer, ¿no? Con recomendaciones, ¿no? Para cuando se implemente el tema de coeficiencia en su institución, ¿no? Uno, separar circuitos, que el control de la iluminación no dependa de un solo interruptor, ¿no? Porque a veces decimos, ay, tengo que apagar todas las luces de la oficina, pero todavía hay dos personas que están dentro de la oficina, pero tengo que dejar todas las luces prendidas. No, entonces separemos por bloques, ¿no? Para que las personas que están tal vez en el cierto sector se pueda utilizar un circuito y no todo el circuito de la energía, ¿no? Que se tiene en la oficina. Apagar la computadora, el web monitor cuando no tengas previsto su uso prolongado, ¿no? Suspender la computadora cuando salgamos a una reunión, y si ya nos retiramos en la hora después del horario, dejar la computadora apagada, no dejarla suspendida ni prendida, ¿no? Optimizar las horas de luz natural
us- usemos la energía natural que tengamos, ¿no? Con ventanas, mamparas, entre otros, ¿no? El uso de colores claros en el pintado de paredes es fundamental. También nos va a ayudar a tener mejor visualización de la luz natural, ¿no? Si utilizamos aire acondicionado, asegurar que las puertas y ventanas se encuentren cerradas, ¿no? Para evitar la pérdida de energía. Apaguemos en las luces si el ambiente se han quedado vacíos, ¿no? Y no ubiquemos los equipos de refrigeración en zonas calientes o expuestas al sol porque esto no va a generar más energía, ¿no? Otras eh, recomendaciones que podemos tener o unas ventajas, ¿no? Del foco LED que consume menos energía. Está verificado y comprobado que consume entre 90 y 95% menos de energía que un foco convencional. Su vida útil de un foco LED es de 5 a 10 años. No genera emisiones de luz ultravioleta. Duran más de 100.000 horas, es decir, 17 más que un foco convencional y no contiene contaminantes como mercurio, cadmio y plomo, que son lo que se contenían en los fluorescentes normales, ¿no? En el tema de agua, ¿no? Tenemos de cambiar y los inodoros de cisterna o inodoros de bajo perfil o estos inodoros ahorradores. En el tema de grifería podemos cambiar la salida de los grifos, ¿no? Por una conexión con un caudal de 1 litro por minuto, o el uso de grifos con airadores o restrictores de caudales, o los temporizadores que están de moda ahora, y sobre todo controlarán las fugas de agua, ¿no? Algunos tips o tecnologías para el ahorro de agua, ¿no? La salida de duchas con equipos economizados ayuda a ahorrar un 70% del agua. Las válvulas de inodoros en correcto estado, ¿no? Nos ayuda a ahorrar un 42% del agua que consumimos mensualmente. Los griferíos de doble apertura para el laboratorio como lo que ve en imagen, nos ayuda a ahorrar 85% del agua mensual que consumimos. Y los lavatorios de temporizadores nos ayuda a un 57% del agua, ¿no? Y los flujómetros de urinario también nos ayuda, ¿no? A tener un ahorro de energía de 74% del agua, ¿no? Y eso sería todo a esta introducción de curso de coeficiencia en el sector público, ¿no? Y pasamos a las rondas de preguntas. Muchas gracias. Pasamos a las preguntas, Lucía. Muchas gracias, ingeniero, por la exposición brindada. Gracias también a los participantes que siguen las redes y nuestras plataformas. Ha sido una gran exposición. Es una introducción al curso y los invitamos a que sigan, ¿no? Sigan la fanpage, den el like para que les pueda llegar las notificaciones de los próximos cursos que tenemos en este mes. Vamos a leer las preguntas que nos han ido dejando a través del chat. La primera consulta, ingeniero, es ¿en qué nos beneficia aplicar la coeficiencia en las instituciones públicas? ¿En qué nos beneficia? Como le mencioné, a tener un ahorro en el gasto público que vamos a generar con la adquisición de productos, con el pago del agua, con el pago del combustible, con el pago de la energía. Ese es el principal beneficio que vamos a tener, y si comparamos estos beneficios y los transformamos en indicadores de cuánto estoy reduciendo el impacto con el medio ambiente de no comprar
cierta cantidad de materiales, del ahorro de energía, del ahorro de papel, del ahorro del agua, va a tener un impacto, nos va a beneficiar grandemente porque vamos a tener un impacto muy positivo en el medio ambiente, unos indicadores muy interesantes, ¿no? De reducir. Un ejemplo, voy a decir que este mes no compré cierta cantidad de hojas y me permitió no talar ciertos árboles. Que este mes bajé mi huella, mi ahorro de energía y me ha permitido no emitir cierta cantidad de CO2 en la atmósfera. Que este mes me ha permitido no consumir, ¿no? O he bajado mi indicador del agua y me ha permitido ahorrar 1.000 litros de agua, ¿no? De agua potable, ¿no? En los diferentes procesos. Esos son los beneficios, eso nos beneficia a nosotros y vamos a tener indicadores que nos van a permitir hacer en una institución pública ecoeficientes como ya hay en varias instituciones del Estado. Ok, ingeniero, vamos a leer la siguiente consulta. La siguiente consulta es, ¿una institución privada debe contar con un plan de coeficiencia institucional? Una institución privada no es obligatoriedad que cuente con una coeficiencia, con un plan de coeficiencia, pero sí ya si tú quieres ir por ciertas ISOs, ¿no? Te piden algunos temas de coeficiencia y que todos van a estar alineados al tema de la coeficiencia institucional, ¿no? Sea en el ahorro de papel, energía, agua, combustible y todo ello, ¿no? Sí, es recomendable. No contamos con una guía para un plan de coeficiencia en el sector privado, pero siempre yo recomiendo que se guíen de la guía, ¿no? Que tiene para el sector público, porque prácticamente es lo mismo, ¿no? Para que puedan contar con un plan de coeficiencia y que le permita a la institución privada tener indicadores. Y mucho más razón que las instituciones privadas, ¿no? Tienen, tienen mayor recursos que un sector público, ¿no? Porque la gran falencia de mucho del sector público, ¿no? Son los recursos económicos que puedan tener para ejecutar ciertas acciones que están dentro de tu plan de, de ejecución, ¿no? El plan de monitoreo o de mi medida de acción. Porque si yo quiero implementar tal vez un panel solar, un panel, comenzar a utilizar energía eólica, en el Estado a veces los factores económicos son redundantes, ¿no? Porque hay otras necesidades y no se tiene ciertos recursos para implementar unos paneles solares o el tema de comprar afiches, a comprar souvenirs y todo ello para motivar al tema de la implementación. Muy bien, ingeniero, muchas gracias. Vamos a continuar con una última pregunta y también respondiendo a las consultas de repente los participantes que desean certificarse aún lo pueden realizar. Vamos a dejar el link para que puedan ustedes hacer sus consultas y también puedan también obtener el material que se está proyectando. Asimismo, nuevamente invitar a los participantes a que den like a la fanpage y puedan enterarse de nuestros próximos cursos que son de acceso gratuito y certificación opcional. La última consulta, ingeniero, que nos dejan es ¿qué programas culturales de coeficiencia se han implementado o están por implementarse en nuestro país? Programa de coeficiencia. En algún momento el Ministerio del Ambiente tuvo su plan ECOI, ¿no? Hasta el año 2023 tuvo su programa ECOI que se implementó y que reconocía anualmente a las instituciones públicas, ¿no? Que habían cumplido, lo habían dividido en dos fases de implementación, ¿no? Una que son la línea base y las otras que son la implementación, ¿no? Las instituciones que habían logrado su línea base, hacer su línea base, donde tenían un reconocimiento, al igual que las instituciones
que habían implementado ya medidas de coeficiencia, ¿no? Y medidas mostrables, ¿no? Son algunos programas. Sé que este año va a continuar porque el año pasado estuvo un poquito en el vacío, por así decirlo, ¿no? No se estuvo ejecutando solamente con ciertos actores que pidieron asesoramiento al ministerio para ello, ¿no? Pero el área del Ministerio del Ambiente cuenta con una dirección, ¿no? Para ver materia de ello, cuenta con una área que tiene que ver con el tema de coeficiencia y que si en algún momento solicitan su apoyo, ellos están gustosos de brindar su apoyo y asesoramiento para la implementación, ¿no? Ok, ingeniero, muchas gracias por la exposición brindada. Gracias también a todos los participantes que han seguido la capacitación. Y para finalizar, sus palabras finales, ingeniero. ¿No? Agradecerles a ti, Lucía, y a todo el grupo de Capacítate Perú por la invitación a este curso taller, ¿no? Para poder dar lineamientos básicos sobre la implementación de coeficiencia en instituciones públicas y privadas. ¿No? Y como han visto ustedes, no es difícil, ¿no? Y tampoco es fácil porque la medida, un poquito tedioso, se complica, ¿no? Obtener todos los resultados del año anterior para poder sacar tu línea base, pero con fe y armando el comité de coeficiencia y teniendo personas comprometidas con la gestión ambiental, se puede lograr o tener un plan de coeficiencia y medidas de remediación, ¿no? Excelente, ingeniero. Entonces, nos estamos conectando en un próximo evento. Muy buenas noches con todos. Buenas noches, ingeniero. Muy buenas noches. Gracias, Lucía, y gracias al grupo Capacidad Perú.